Imagina que suena el teléfono. Ves el número y ya lo reconoces al tiro. Sabes que te están llamando del banco. Y cuando piensas en eso, obviamente te duele la guata porque ya sabes por qué te pueden estar llamando, ¿cierto? Cuando llaman del banco, no siempre es por algo bueno. A veces, y la gran mayoría de las veces, es porque tienes que pagar alguna deuda, alguna tarjeta de crédito, algún crédito. Y contestas así ya pensando en lo que les quieres decir. Como, sí, deme unos días más probablemente, o pucha, se me olvidó, pero ya pronto voy a pagar. Y cuando contestas y te dicen, hola, lo estamos llamando del banco para pagar su deuda, tú ya empiezas a dar la excusa y de repente esta persona te sigue hablando. Y te dice, no, pero tranquilo, no se preocupe, lo llamaba para avisarle que su deuda ya está pagada. ¿Qué? ¿Cómo que está pagada? Algunos quizás pueden saltar de alegría, pero yo creo que eso no es lo primero que se te viene a la mente, ¿cierto? Probablemente te quedas sorprendido o incluso puedes sentir desconfianza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Quién? Quédate en este capítulo con nosotros porque hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido a Estación 7, la verdad en tu trayecto. Bienvenidos a este 9º episodio de nuestro podcast Estación 7. Penúltimo episodio. ¡Wow! Último episodio. ¡Ay, Penúltimo. chiquillos, qué pena! Qué trayecto, ¿eh? ¡Qué trayecto! Lo hemos pasado muy bien, eso sí. Muy bien. Novena estación. Así es. 9ª estación, así es. Chiquillos, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cumplieron las tareas que yo les dejé? ¿Cómo que qué Próxima tarea? pregunta. Yo, mira, Pasa palabra. Sí, pasa palabra. yo sé que el Damián lo cumplió, Sí, nos mandó aplausos para foto, Damián. eso. De hecho, vamos a pedir a producción que coloque la foto del reloj que nos mandó Ah. Damián. Sí, Damián, felicidades. Cumplí la tarea. Muy bien. Cambié las pilas De ese reloj. Muy bien. Si alguien no entiende de lo que estamos hablando, por favor, Ve al episodio Del 8. episodio 8, así o es. vaya a escucharlo a Spotify, Exacto. ¿cierto? Yo también cumplí. Muy bien. Un día, eso excelente. sí, pero hice ejercicio. Así Súper. que... Por algo se empieza. Sí, así es. Solamente porque le amo este podcast me voy a humillar y producción tiene permiso para mostrar la foto que le mandé. Excelente, dama. Y haciendo ejercicio. Muy bien. Bueno, después de hacer ejercicio, así que... ¿Y la Sofi? ¿Y la Sofi? Sofi. Me sacó un 2. No he avanzado. O sea, avancé en el trabajo final de posgrado. Bien. Listo. Esa era la pero- tarea mayor. Eso. Sigue ahí la pared bajo el espejo Pero sin pintar. era uno de dos, Sí, así que no, sí. un 7. Bien, Sofi. Es más, Bien. lo voy a presentar esta semana que viene. Guau. Toca presentarlo, así que Vamos, para que vamos. después nos estamos comunicando. Sí, te voy a dar Todo bien, vamos, todo bien. Sofi, todo el foie. Sí. Oye, qué viejo eso. Ya, se me cayó el carnet. Recojan el polvo de mi carnet, por favor. Oye, pero la Sofi tenía otra tarea. ¿Cuál? Sí. ¿Te Ah, acuerdas? Sí. Yo de los que les quería comentar era un poquitito de esto. Este es, bueno, parece que para allá está la cámara. Espera. Si alguien no Son está vagones. viendo este Viendo, les voy a episodio, explicar. está en Spotify, por favor, termina de escuchar el episodio en Spotify y váyase a escuchar Anda, y a anda a verlo en YouTube para que mires esto que tengo en mi mano. Este es un... Son como vagones. Es como un vagón, sí, es como un vagón de metro que tiene el logo de Estación 7. Está muy Wow. bonito. Y lo hizo precisamente un estudiante, porque como yo les había comentado, trabajo en un colegio, lo hizo un Bien. estudiante que se llama José, y él me dio otra tarea. Ya. Él me dio la tarea de pasarles a ustedes el modelo. Ah, muy bien. Entonces, se los voy a traer de regalo para el No, episodio final. Muy bien. Así que ustedes van a poder tener su trencito de Estación 7 también. Hoy está muy bonito. Está súper bonito. Está muy bonito. ¿Quieres verlo? Por Sí. supuesto. Está Trencito muy de bonito. Estación 7, ¿qué les Ay, parece? tiene todos los detalles. Sí, Wow, buenísimo. Está buenísimo. sí.
Así que así vamos a tener todos un recuerdito Sí, qué de tierno. estos trayectos. Sí, muchas gracias, José. Sí. Muchas gracias, corazón coreano Corazón para para José. José. Sí. Y te fuiste con demasiadas tareas, Sofía. Muchas tareas. Pero las Uy. cumplió. Pero sí, cumplió. Y a Y- pesar de cumplirlo, cuéntame un poquito más. ¿Cómo estuvo tu semana, Sofía? Ha estado movida, bien movida, pero estoy contenta de estar aquí haciendo una pausa con ustedes. No, sí. La Yo verdad es que también un estoy buen feliz de que momento. hayas podido venir aquí, a mi hogar. Ojalá, sí, gracias. ¿Y tú, Damián, cómo has estado? Bien, muy bien, con muchas actividades, pero bien, pues cada vez que uno viene acá se relaja, disfruta, reflexiona en varios puntos importantes también Sí, en cada una de los episodios que hemos tocado, así que para mí esto es un refresh. Oh, Eso, me sí. encanta, me encanta. Oigan, ¿vieron la intro que me pegué al inicio? Ahí. Buenísima la intro. Buenísima. Es como oye. soñado eso, ¿no? Uy, sí, me encanta. Casi milagroso. Sí. Sí. Sí, más o Sí. menos, sí. Sí, a mí me encantaría que, bueno, ya me expuse con mi deuda, me encantaría que me pasara, en algún momento me llamaran. No, tranquila, ya todo está pagado. De hecho, Exacto. hasta se le depositó tantos ¿Te millones de imaginas? pesos. Ojalá. Quizá a una escala menor me hiciste reflexionar en esa intro. Yo empecé a recordar, ¿no? Y recordé una historia. Y yo quisiera ¿Ya? ver si puedo comenzar compartiendo esa historia con ustedes, Sí, con aquel sí. que está allí. ¿Pero historia que leyó o historia de vida? No, una historia que me pasó. ¡Wow! Ah, Sí, oh, tremendo, es ya. algo verídico. Guau, ya, Perfecto. atención, Sí, atención. producción, por Nos favor, los pusimos cómodas. chocolates, tráiganme el tecito. Bueno, es interesante, ¿no? Que a veces cuando uno va mirando, escuchando historias o la intro que tú decías, me hizo recordar a cuando yo estaba en la U. ¿Ya? Hace poco atrás, no fue hace mucho. Para ser específico, en el año X. Ha pasado, el Ha año pasado pasado. tiempo, ha avanzado tiempo. Pero me pasó algo increíble, chicas. ¿Ya? Yo estaba allí terminando ya mi carrera, yo estudié teología, y entonces en aquel tiempo eran 4 años en donde tú tenías que estudiar arduamente, sacrificarte. Yo ya estaba terminando mi último año. Wow. Y en la universidad en aquel tiempo, para tú poder cerrar tu semestre, tenías que dar exámenes finales. Pero había solo una condición. Antes de dar tus exámenes, tú tenías que tener tus cuentas, tu mensualidad al día. Y yo ya estaba terminando, estaba allí con mi última semana de exámenes, y yo sabía que había algo que no estaba bien. ¿Qué es lo que era eso? Habían algunas deudas por allí. Entiendes. Habían algunas mensualidades que por temas cierto de estudiantes yo no había podido capitalizar, no había podido pagar. Ya estaba terminando, había trabajado en invierno vendiendo literatura de salud y todo aquello, colportaje le llamamos nosotros, y no me había alcanzado para pagar todos los últimos meses y yo sabía que iba a tener dificultades. Y mis amigos, mis compañeros, ya todos terminando sus estudios, yo veía allí esa última semana en la biblioteca todos estudiando, yo también estudiando obviamente, pero yo sabía que quizá iba a estar imposibilitado de dar mis últimos exámenes porque había una deuda. Y para poder ir a rendir cierto tus exámenes te pedían esos pases, esos famosos pases, Claro. que en cierta medida eran los que validaban que tú estabas al día en tus cuentas. Claro. Y bueno, llegó el día, yo estaba muy preocupado, que tenía que ir a finanzas a buscar esos famosos pases. Y yo sabía que me iba a ir mal, porque en realidad yo tenía claro que tenía una deuda allí. Y entonces cuando llego, entro a ese lugar era un muchacho de unos 24 años, 25 años. Jovencito. Fue como casi por si preocupado. acaso. 23 años tenía en realidad. Ajá. Mira, recordando, perdón, 23 años. Yo dije, voy a ir por si acaso en una de esas. A ese hombre se le ablanda el corazón y me da los pases y doy mis exámenes. Y cuando llego, fue grande mi sorpresa, chicas. Porque yo entro a ese lugar y estaba esta persona que ya me conocía y yo le digo, vengo por mis pases. Y me dice, Damián, yo sabía que tenía una deuda. Y él imprime esos pases. Él sabía esa situación y sabía lo que había pasado. Y me dice, Damián, aquí están tus pases. Y él me dice así, no te puedo decir quién fue, pero alguien vino y pagó
tu deuda. Wow. Yo ese día, niñas, di mis exámenes, me fui caminando hacia el aula en donde tenía que darlos y yo me fui llorando. Yo no podía entender quién había pagado esa deuda. Él sí lo sabía. Ajá. Y ese detalle yo nunca me voy a olvidar. Él sí sabía quién había sido esa persona, pero lo más probable es que esa persona le dijo, nunca digas nada. Claro. Y hasta el día de hoy yo nunca supe quién había pagado ese dinero que yo adeudaba Ajá. y que me impedía poder avanzar. Increíble. Y fue espectacular. Entonces, yo creo que los milagros sí existen. Tal cual, es que es como lo que nos contó la Claro, dama quizá a al una inicio, escala menor, pero fue algo maravilloso para mí. es claro, en la vida real. Súper emocionante. Sí, demasiado bueno. Yo creo que quizás todos en algún momento de nuestra vida, me encantó de verdad. Sí. Y creo que todos en alguna medida hemos tenido a alguien que nos ha estado apoyando. Hasta ahora nadie me paga mi deuda. Pero sí, me pasaba que, por ejemplo, no sé, hace tiempo tenía una amiga, se llama Basti, y ella de repente me cargaba mi pase. Y me decía, yo así como, pero no, ¿por qué? Y me decía, tú eres estudiante, no tienes Wow. dinero. Entonces, y yo tengo dinero y te puedo apoyar con el pasaje. Y así como de la nada, de verdad, de la nada, era Mira. muy, muy bonito. Así que en cosas grandes y en cosas Sí. pequeñas también yo creo que hemos tenido personas así, ¿o no? Sí, por Así es. supuesto. Sí. Sofi, ¿te ha pasado algo así? Me ha pasado. Es más, me ha pasado con otras cosas. Tal vez no en términos monetarios como esos, pero me ha pasado que amigos que han visto alguna necesidad me han dado obsequios que son que yo siento muy grandes. Y me ha pasado algo raro igual. Cuando se han dado estas situaciones me he sentido inmediatamente como en deuda. Ay. Entonces, como que siento una gratitud muy grande, Claro. pero al mismo tiempo como que pienso, wow, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿Cómo retribuyo? Claro, ¿cómo retribuyo? ¿Qué hago ahora yo por ti? Bueno, tengo una amiga, otra amiga que también me acabo de acordar. Lo siento, Milla, por no haberte nombrado. Un saludo para mi amiga Millaray. ¿Sabes que la otra vez comimos? Yo le dije, oye, salgamos a comer, juntémonos. Una amiga que la tengo desde sexto básico. Wow. Sexto básico. Y yo llevé mi platita así como porque fuimos a conocer un restaurante que no conocíamos. Tampoco es carísimo de París, creo, pero en general ahora todo es caro, salir a comer. Y después cuando vamos a pagar, ella me dice, no, yo pago. Y yo, o sea, como que lo de uno es como fácil pagarlo, Claro. entre comillas, pero dos comidas juntas igual se hace más dinero. Y yo así como, no, pero no te preocupes, yo pago y todo. Y yo así como, no, pero por favor déjame. Y ella, no, tú invítame después a tu casa y hazme panqueques. Y yo así como, siento que los panqueques no es nada. Claro. Como que digo, quiero puro salir y poder hacerle todos los regalos, después me lo va a cobrar, pero quisiera poder salir y hacerle todos los regalos que se merece, porque me siento en deuda con esta amiga. Y eso nos pasa porque a veces, episodios anteriores le conversamos. A veces nos cuesta aceptar algunas cosas porque... Porque a veces pensamos que nada es gratis. Claro, exacto. Entonces, O incluso, y si nos cuesta aceptar cosas de a veces personas conocidas, ajá, Claro. ¿cuánto más de gente desconocida? O sea, exacto. por ejemplo, lo que le pasó a Damián es muy bonito, pero quizá haya gente que tenga desconfianza, así como, o que incluso, porque como que tú fuiste cuando ya habían pagado la deuda, Sí. pero si alguien te dijera, no, yo te la pago, y todavía no la pagan, como que yo creo que alguien tendería a desconfiar también. Puede ser. Claro. ¿O no? Claro. Y bueno, es algo que hemos conversado en capítulos anteriores. Es difícil confiar. Es Sí. difícil que alguien llegue y haga algo gratis por ti sin uno haber tenido nada a cambio, incluso a veces uno sin conocer a esa persona. Tal cual.
He crecido, chicos. Bien. Me quedé pero Gracias, reflexionando profundamente en lo que acabas de decir. Y creo que el capítulo 9 ya está sacando cosas buenas. Se nota de que todo este hemos podcast. viajado juntos. Ay, sí. Yo veía a la Sofía a sentirme y yo así como, wow. Me estoy llenando de sabiduría, estoy reflexionando mucho hoy. Oye, No, ¿y será que a lo mejor esta semanita salimos por allí también a preguntarle a la gente, sí, ¿no? los chicos de producción salieron Sí. también a las calles. Ya les voy a leer la pregunta que le estoy buscándola aquí porque la anotamos y se la envié a los chicos de producción. Y, oye, yo quiero agradecerla, quiero agradecer porque supe que ahí en las redes sociales se hizo un movimiento para que le cambiaran el micrófono a nuestra entrevistadora. Así que no sé si se muy bien. fijaron que tenía Sí. cuchara, ahora cambió a un tenedor. Sí. Así que, sorpresa, ¿para qué podría tener el capítulo 10? Van a Ahí tener que que verlo. coloquen en el chat, que Eso. coloquen ahí en las redes. ¿Alguna así. sugerencia, no? Claro, sugerencia. Sí. Pero esta fue la pregunta, que fue lo mismo que como mi intro al inicio. A ver. Si alguien te dijera que tus deudas ya fueron pagadas, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Wow, gran pregunta. ¿Les tinca que lo veamos? Sí, ¿Que por veamos la supuesto, respuesta? todo el rato. Ok, entonces corre video. Noveno capítulo de nuestro podcast Estación 7 y estamos aquí en la calle para preguntar a la gente. Si te llaman del banco y te dicen que toda la deuda que tenías, alguien la pagó por completo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, de pronto un milagro, no más, un milagro. Esa cosa no pasa. O sea, esas cosas no pasan a diario, ¿ya? Así que para mí sería un milagro. ¿Quién fue? Dios de pronto. ¿Y qué le pasaría? ¿Alegría, satisfacción? Sí, claro, una alegría, una satisfacción. Ya, creo que hay que averiguar quién fue que pagó esa deuda, porque de buenas a primeras nadie la va a pagar, ¿verdad? No lo creería. Mentira, no lo creería. Y además no tengo deuda. ¿Y por qué cree que eso no pasaría? No, porque no creo en el viejo Pascuero. Menos, en nadie. Creo en mí, en el trabajo, en el esfuerzo. ¿Qué? No creo, ¿Por qué no? porque nadie te va a pagar una deuda. Nadie, Puede pensar que fue un error. exactamente. Pero nadie te va a pagar una deuda. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién va a pagar una deuda? ¿De otro? Nadie. Wow, estuvieron buenas las respuestas. Súper. Estuvieron Muy chistosas sincero. también. Sí, también es chistosa. Y muy Pero sincero. Eso, muy sincero. Me Sí. impresionó que, claro, esta persona así como, no, estoy feliz, bacán, Claro. pero como, no, yo puedo sola. Claro. Mi propio esfuerzo. Exacto. Eso fue como, wow, Ujú. wow. Claro. Y también la persona que desconfiaría y que diría, no, esto no es real, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue? Claro. Y en realidad tal vez incluso decir abiertamente, nadie hace eso. Eso no pasaría Y es porque lo que dijeron ahí nuestros amigos, ¿no? Eso no pasa. eso no pasa. ¿Quién va a pagar la deuda de otro? Claro, o el otro que dijo, no, yo me preocuparía de averiguar quién fue. Sí, hay que buscar a esa Hay que persona. buscarlo. Claro. Capaz que hacerle un altar. Claro. Porque Así no es es. lo lógico. Las personas hoy día no buscan de que alguien pague algo, de que alguien haga algo por ti. Tal cual. El ser humano se ha vuelto muy egoísta, Ujú. centrado en sí mismo, y tú lo ves en distintas realidades, ¿no? Incluso a veces, cuando está pasando de repente por allí, uno ve en las noticias un asalto, Ujú. la gente se va y Mm. dejan que acontezca todo. Claro. Por ahí una encerrona, los vehículos pasan, Ujú. tratando de no meterse un poquitito, tratando de evitar ciertas cosas, porque el ser humano, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, desconfía de todo, sabe que nada es gratis, alguien pagó algo siempre, o alguien lo pagó, Ujú. etcétera. Pero claro, las respuestas que recibimos fueron muy auténticas. Sí, Sí. y como tú decías, Damián, y Sofi, yo tengo una duda. Porque, claro, este es un tema que lo hemos estado conversando ya como en 2 o 3 episodios anteriores.
Y se me hace que es como cuando uno está triste y alguien viene y te dice, no estés triste. Y es como, gracias, ahora ya no voy a estar triste. Como uno es desconfiado y llega alguien y te dice, o lo hemos conversado en capítulos anteriores, Pero confía. porque si no hay confianza. Claro. Es como, bueno, obvio, voy a comenzar a confiar. Es difícil como simplemente del dicho al hecho poder generar este cambio. Entonces, hay algo, la otra vez me gustan como las ideas prácticas. Hay algo práctico que uno pueda hacer para poder ejercer esta confianza, porque hemos estado conversando, pero aún así siento que todavía es un tema que nos cuesta. Sí. Si ya lo hemos tocado tantas veces. La verdad, dama, es que para este tipo de cosas que a uno le cuesta a veces procesar, hay algo dentro de la psicología que ayuda mucho, ya sea para la confianza. En algún momento hablamos de los duelos, de las pérdidas. Claro. Todas esas cosas, o para todas esas cosas, hay ciertos actos simbólicos, ciertos rituales. Ya. Sí, Claro. que las personas, en las que las personas solemos participar y que van significando cosas para nosotros y van cambiando la forma en que procesamos, ¿Cómo así? A ver. en que vivimos. Por ejemplo, el episodio anterior nosotros hablamos un poquitito, ya no recuerdo si era el anterior o el número 7, ya se me junta todo, pero En el 7 hablamos de mis deudas. en algún momento hablamos del matrimonio. No me acuerdo si fue el 7 o el 8, pero en algún Sí. momento hablamos de que cuando uno contrae matrimonio finalmente... Sí, en el parece que fue anterior, sí. Eso finalmente es eso. Es como un ritual. Es un simbolismo de algo mucho más profundo y que a uno lo ayuda a procesar un cambio de etapa. Claro. Em, Como, por ejemplo, ya se me ocurre, he aprendido cosas, chicos. Cuando uno está de cumpleaños. Justo ese era mi segundo ejemplo. Estamos conectados. ¿Qué es un cumpleaños? Un cumpleaños es una celebración pero claro, que hay- simboliza algo. Sí, y en general es como un ritual. Siempre Ajá. hay no siempre, pero hay Torta, hay un regalo. canto, Ajá. regalo y una Invitados, persona a la amigos, que se etcétera. celebra. Tal cual. Y ayuda a procesar que ya no tengo, por ejemplo, 33 años. Tengo ahora 34. ¡Oh! Esa es la edad que tengo yo. No, revela. Wow, solo te gano por uno. Sí. Sí, por unos cuantos. Pero en eso estamos. Estamos tratando de procesar la vida a través de diferentes rituales. Ajá. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las graduaciones. Las graduaciones son como ese momento en que algo se finalizó, algo cerró. Claro, Ujú. lo Y con pedagógico. Lo pedagógico, Claro. exacto. Y con el tema de la confianza, ¿qué También. podría hacer? Es más, pensando en precisamente esto, de una deuda pagada, ya me estoy metiendo en el área de Daniel, me va a No, tener que pero perdonar, por favor. pero De eso Yo se todavía no trata. estoy entendiendo. así para que- allá voy. Dios necesitaba una estrategia para Ya. ayudarnos a confiar en que Él había pagado una deuda. Hablamos en un episodio anterior de que Claro. Jesús pagó nuestra deuda. Sí, ¿Cómo confiar que eso pasó? ¿Cómo entender que eso pasó? claro. Y para eso, Dios de alguna forma como que necesitaba alguna cosa simbólica, explicarnos Tangible. esto, explicarnos Sí. esto de alguna manera. Y él, de una forma muy sabia, fue como un pedagogo, como precisamente pensando en el ambiente escolar, fue como un gran profesor. Y nos hizo una maqueta gigante. Ah, Y ya creo sé que de para eso dónde vamos quieres ir. eso vamos a explorar hoy. Ok, ahora ya sé Dije, para, peor. para dónde quieres ir. Bueno, quizás, dama, para poder El arca, complementar, no sé. complementar lo que dice ahí Sofi, está en la guía de hoy, la guía número 9. A ver, Nos habla, por ¿cierto? favor, allí dame los spoilers. algo muy importante y ahora entiendo para dónde estaba queriendo ir Sofi y para ti que estás allí, ¿cierto? Que te metiste a este podcast, estás allí escuchando, estás mirando. Pide la guía. Pide la guía, descarga la guía de hoy,
la guía número 9, porque allí nosotros hoy día vamos a hablar de el santuario. Ujú. Y ahora entiendo muy bien la comparación, la analogía allí. Creo que esta era la Como primera. que hubiese la sido una habíamos estado maqueta mirando. gigante, Ay, dama. aquí la dejaste. Y ahí está, y nos habla acerca de el santuario, que tiene que ver justamente allí, ¿cierto? En Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba peregrinando en el desierto, y Dios manda a Moisés y le dice, hagan un santuario para mí, Ujú. Pero porque ¿qué yo on- quiero habitar con ustedes. A mí la palabra santuario no me suena a nada. O sea, como santuario de la naturaleza. No sé. No, no Ni tampoco, precisamente. tampoco documental de History Channel. No. No he visto nada de eso. Así que, de verdad, mi mente está así como en blanco. No entiendo. Ya, explíqueme, chicos. Creo que hoy día voy a aprender mucho, por favor. Bien. Pero no estoy entendiendo nada De santuario. de santuario. Exacto. ¿Qué es Vamos eso? para allá. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, se menciona que mientras el pueblo de Israel sale del cautiverio, ¿cierto?, de Egipto, sale allí y marcha junto a Moisés, cruzan el Mar Rojo y van rumbo a la tierra prometida, Dios pide a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero que ustedes hagan un santuario para mí, un tabernáculo. Claro. Allí, en ese lugar, yo quiero estar con ustedes. En ese lugar, allí yo quiero manifestar mi poder. Allí va a estar mi presencia. Y de manera especial, es un modelo, y Dios envía un modelo para Moisés y le da las medidas y le dice los materiales. Y en cierta medida, como decía Sofi, de manera pedagógica, crea, ¿cierto?, un modelo terrenal de un pequeño edificio, podríamos llamarle así, Exacto. una estructura Portátil a todo que era esto. portátil, gracias Sofi, Ujú. que se trasladaba What? de tiempo en Sí. tiempo, se armaba, se desarmaba. Capaz que usted puede pensar que era tipo Lego, vea usted cómo Claro, puede cómo quedar se le- mejor a tu mente, ¿no? Pero era una estructura portátil, transportable, que así como el pueblo de Dios avanzaba y se asentaba en algún lugar, así también el santuario se erigía y quedaba allí, ¿cierto?, para poder estar en medio de todo el pueblo que había salido e iba rumbo a la Canaán. Claro. Pero era como una casa, así como donde Dios podía vivir, algo así. Era un lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. Claro. Era un lugar en donde estaba prefigurándose lo que después vamos a ver en el Nuevo Testamento. Claro. Y allí, si nosotros vamos a la guía número 9, el concepto en sí es el pago de la deuda. Allí habían ciertos rituales, ya que Sofi tomó aquella palabra, habían ciertos simbolismos, había una tribu que estaba destinada para poder ejercer allí el ejercicio diario de lo que había que ministrar en aquel lugar, eran los sacerdotes, Ya. y allí el contexto nos decía que a ese lugar se presentaba aquel deudor, Claro. que era una persona normal, cualquier israelita debía presentarse allí y llevar, ¿cierto?, un animalito. Y ese animalito ocupaba mi lugar. Ese animalito, de manera especial, podía ser algún cabrito, ¿cierto? Podía ser un cordero, podían ser tórtolas, dependiendo de cada persona. Pero el concepto profundo era que yo me presentaba a ese lugar porque mis deudas tenían que ser saldadas en el plano espiritual. Si yo había cometido algún error, yo me presentaba allí y ese animalito que yo llevaba ocupaba mi lugar. Ese animal era sacrificado, moría por mis errores y mi deuda quedaba saldada por la sangre vertida por ese animal inocente. Porque, dama, Wow. tú hiciste una pregunta al inicio y tú dijiste, ¿qué pasaría si alguien te dice que va a pagar tu deuda por ti? Claro. Tú no lo dijiste como en el pasado, sino en el futuro. Algo así es lo que pasaba con estas personas. Ellos habían recibido una promesa de que en algún momento iba a llegar alguien. Y esta persona que iba a llegar iba a dejar todo saldado. Pero mientras las personas cometían errores, se sentían mal, se arrepentían luego, ¿cómo sentir que la deuda estaba saldada mientras llega la persona que la va a pagar? Entonces estaba este sistema, esta maqueta que les explicaba, les recordaba de esta promesa. Constantemente les recordaba, está la deuda,
pero alguien, esto de alguna forma es como que lo vivían como que ya había pasado, pero era la promesa de otra cosa aún mayor. Que me gustaría que luego Damián ahí ya este terreno de nuevo de Sí. Damián. Estoy No, metiendo pero mano. me encanta Pero- porque Oigan. está muy ligado todo, está Claro. entrelazado y tiene que ver, Dama, con lo que nosotros logramos entender en el Antiguo Testamento respecto de lo que estaba simbolizando todo este tipo de rituales, todo este tipo de simbolismos, que en cierta medida todo apuntaba a Jesús Exacto. en el Nuevo Testamento. Y es interesante que cuando nosotros, hablando del tema del pago de la deuda, cuando Juan el Bautista está allí y Jesús va a iniciar su ministerio, Jesús viene para que Juan le bautice. Juan dice algo maravilloso, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Claro. prefigurando o recordando lo que acontecía en el Antiguo Testamento respecto de los ritos, Exacto. respecto de esta simbología, en donde yo, que tenía una deuda imposible de pagar, porque nosotros entendemos que cuando cometemos errores en la vida espiritual, no podemos nosotros saldar aquella deuda. Claro. Alguien tiene que saldarla por mí. Y es interesante, ¿cierto?, que allí, en ese concepto y en esa mirada espiritual, todo lo que ocurría en el santuario prefiguraba lo que iba a venir después. Ujú. Todos esos animales que morían y que su sangre era la que cubría mis errores, mis pecados, mis faltas, prefiguraba aquel momento cuando Jesús iba a venir a esta tierra, iba a iniciar su ministerio y un día iba a morir por nosotros de manera especial, allí, ¿cierto?, dando su vida en rescate por la humanidad. Pero me queda la duda porque al final, entonces Jesús vino y pagó la deuda de esas personas que tú dices, porque al final murió y al final la sangre de él como que se asimila a la sangre de los animalitos que como que pagaban esa deuda en ese momento. Pero como, a ver, es que ¿cómo explicarlo? Está como medio... Es profundo. Eso, es que está profundo esto que me están diciendo, esto que me cuentan. Es que, por lo que yo entiendo, es que mi duda es como, ya, pero yo ahora no mato animalitos. Pensé Y- que ibas hacia allá. Sí, Ujú. es que eso, como que ahora yo no mato animalitos y me queda la duda, como, o sea, al final Jesús murió y pagó ya la deuda entonces de ellos, pues, pero ¿y qué pasa después de los que existimos después de Jesús? Es que ahí está. Porque el símbolo, eso es lo genial. El símbolo era mientras llegaba el real. El cordero, como bien dijo Damián, de verdad. Entonces, mientras llegaba el cumplimiento de esa promesa, estaba este constante recordatorio. Yo pienso, qué maravilloso es Dios, qué amoroso. Porque de no haber estado este símbolo, este constante recordatorio, Ujú. ¿cómo hacemos con esta sensación de algo pendiente, esta sensación de El tema de la culpa. la culpa, estar inquieto, porque sé que algo pasó? ¿Cómo sentirme en paz? Sí. Entonces estaba esto, pero luego hubo un antes y un después. Es que siento que todavía no entiendo muy bien la relación, porque, por ejemplo, ya, Jesús murió, pero, y el Cordero real, como tú dices, pero no sigue muriendo todos los días, como que ya murió hace tiempo. Entonces, no entiendo cómo eso, o sea, si ya murió, como que no entiendo cómo ese hecho sigue, por ejemplo, pagando mis deudas de ahora, o qué por buena ejemplo las pregunta. deudas que quizás vaya a cometer mañana, ¿me entiendes? Así como las deudas espirituales, como decía Damián, si ya murió hace muchos años, entonces, y no está acá en la tierra y no... ¿Se entiende o no? Se me ocurre una analogía distinta. Ahora, Y eso no lo Ajá. entiendo como con la maqueta Ajá. que decía. claro, ahora hagamos de cuenta que estamos dentro de otra maqueta. Pero esta maqueta va a ser una maqueta de nuestros días. Vamos a imaginarnos un tipo de deuda
pero que nos llevó a estar delante de un juez. Entonces, Ya. supongamos que tenemos una deuda y llegamos donde el juez. Gigante. Gigante. Sí, porque para llegar delante del juez. Bien, estamos delante del juez, pero vamos a imaginarnos esto. No nos fue bien. No nos fue bien. Con el juez. O sea, debemos. La deuda está. Ajá. Pero ese día que fuimos a la audiencia, justo allí mismo estaba el hijo del juez. Qué curioso, ¿no? Y nosotros teníamos que ir a la cárcel porque la Claro. deuda estaba. Entonces el hijo del juez hace esto. Va a ser un poco impactante tal vez. Pero el hijo del juez dice que la ropa que nosotros teníamos puesta para dirigirnos a la cárcel, nos saquemos esas vestimentas porque se las va a poner él mismo. Y se las pone. Y le ponen esposas. Y el hijo del juez no pasa su ropa. Y le dice el juez, lléveme a mí. A ella, déjenla libre. Entonces eso más o menos es lo que nos pasa ahora. Pero no nos pasa una vez. Nos pasa todos los días. Todos los días. El hijo del juez escoge que a nosotros no nos lleven adentro. Escoge él llevar por nosotros finalmente la sentencia que era para mí. Y ese es Jesús. Yo quisiera complementar, mientras Sofía hablaba, ¿cierto? Allí, muy buena historia, y nos permite, obviamente, entender un poco más el concepto. En la antigüedad, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel y en esta idea que tiene Dios de poder entregar esta maqueta, este proyecto, ¿cierto? Que tenía que ver con el que ellos entendieran el plan de salvación, porque eso era lo que estaba allí de fondo, a través del santuario, en donde se presentaba el penitente, llevaba allí, ¿cierto?, este animalito inocente, moría por él, su sangre era asperjada, ¿cierto?, allí en unas cortinas. Una vez al año había un ritual de purificación completa, se llamaba el Yom Kippur, era el día de la expiación. Bueno, para nuestros amigos que están allí, vayan por favor al episodio de hoy, descarguen la guía número 9 porque habla de este tema maravilloso que es el santuario. Muy pocas veces se habla del santuario. Yo nunca había escuchado. Y aquí, querida, eso. está el plan de salvación. Claro. ¿Y en qué sentido? Ujú. Para los israelitas, cuando ellos miraban el santuario, veían la salvación y veían cómo en el futuro había de venir un Mesías que vendría a suplir todo aquello. Ellos miraban con la esperanza futura de aquel Mesías que vendría y pagaría su deuda. Y ahí solamente quiero decir una cosa. Mesías, ¿en qué sentido? ¿Cómo se entiende esto de Mesías? Claro. Alguien que redime, alguien que rescata. Eso es lo que ellos entendían cuando escuchaban eso, Mesías. Y mientras eso acontecía, claro, ellos por fe creían que en el futuro había de venir alguien porque estaba profetizado también. Ahora, tú mencionas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con nosotros hoy día? Claro. Mira qué ventaja es la que nosotros tenemos. Porque esos hombres y mujeres llamados israelitas tenían que mirar hacia el futuro esperando que en algún momento alguien viniera. Ahora, cuando yo estoy sentado hoy día aquí con mi Biblia abierta, yo digo gracias Dios, porque eso ya aconteció. Wow. Yo no tengo que seguir mirando con fe hacia el futuro. Yo puedo mirar hacia atrás y decir gracias Jesús, porque un día ya viniste a morir por mí, porque tú ya viniste a pagar mi deuda. Y qué interesante es que en el ámbito espiritual, la consecuencia del pecado, la palabra de Dios lo dice, es la muerte. Si bien es cierto, Dios ama al pecador, nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Dios me ama a mí, pero aborrece quizás lo malo que yo hago. Y hay una diferencia muy grande. Y cuando Jesús toma la decisión de venir a este mundo, nuestro propio Creador, que esté dispuesto a venir a morir por sus criaturas, eso es algo que le revienta y le rompe la cabeza a cualquiera, porque es algo muy difícil de entender. Pero es interesante, si nosotros vamos al libro de Hebreos, Hebreos habla muchísimo acerca del santuario, de la labor de Cristo hoy por hoy, ¿cierto?, en los cielos, etc. Y quiero compartir con ustedes el capítulo 9 y el verso 28 del libro de Hebreos. Dice allí, así pues Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Wow, este versículo me encanta. Sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Fabuloso. Ajá. Y complemento más con el siguiente, capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. La lección de hoy, en el capítulo 9, en la guía, ¿cierto? El capítulo 9, la lección número 9, habla con mucha profundidad respecto de esto. Una deuda que existía y una deuda que quizás el hombre nunca va a poder pagar ni aunque tuviese todo el dinero del mundo, porque estamos hablando de una deuda espiritual y es la deuda del pecado. Y el ser humano, según el Antiguo Testamento, no tiene posibilidad alguna de solucionar el dilema del pecado, de solucionar el tema de la deuda. Ni siquiera yo con todo el dinero del mundo puedo pagar la deuda. Solamente esa deuda en el ámbito espiritual se pagó, como lo dice Hebreos, cuando Cristo Jesús, una sola vez y para siempre, se ofrece como aquel que viene y paga esa deuda para que yo ahora ya deje de ser un esclavo, sino que sea completamente libre. Libre de culpa, libre de condenación. Así es. Y ahora con la oportunidad de redimirme y de manera especial, libre para poder optar a la salvación. Hebreos lo dice. Ese Jesús que se sacrificó una vez y para siempre es el mismo que volverá por segunda vez para buscar a sus hijos. Como dice ahí, a los que le esperan. A los que le esperan. Claro. Ahora, yo quiero mencionar aquello. Dama, tú ibas a mencionar algo. Sí, es que, perdón chiquillos, pero es que me queda, todavía siento que me queda una duda. Porque tú dices que Jesús murió y entregó su sangre una sola vez. Pero yo ahí todavía no nacía. Entonces, quizá alguien me quiera agarrar de la mecha que me está escuchando, pero es que siento que suena como si la sangre de Jesús fuera mágica, así como que la entregó en un momento y como que eso abarcó para siempre, o sea, abarcó a los que murieron antes de él y que abarcaba después a todos los que vienen antes o sea, después de él, y él como sentado, como tomándose como vacaciones, como que es que no sé cómo al final ese sacrificio, cuando yo todavía no existía, cuando todavía mis deudas no existían, puede alcanzarme si él está como que ya sin hacer nada. No sé. Hablemos un poco de eso, porque, y tal vez ahí luego Damián nos podría complementar con otras partes de la Biblia que explican de una forma muy pedagógica lo que estoy a punto de mencionar. ¿Ya? En esta maqueta que Dios nos preparó y en ese tiempo para el pueblo de Israel, habían como personajes. Uno de los personajes era precisamente la persona que llevaba otro personaje que era el Cordero. Pero también había otro personaje. Imaginémonos que además de maqueta esto era como un teatro. Había que presenciar todo esto porque todo significaba algo. Y habían diferentes personas que cumplían roles. Y uno de esos roles, uno de esos personajes, era un sacerdote. Esa persona, ese sacerdote, era la persona que precisamente colaboraba en todas estas cosas que se hacían. Si el corderito moría, luego la persona, el sacerdote, era el que, como bien decía Damián, oficiaba todo esto. Había además un sumo sacerdote, como diferentes tipos de sacerdotes. Y este sacerdote entraba a un lugar súper especial, porque esto tenía diferentes partes. Para enterarse de las partes van a tener que descargar la guía. Tengo una duda. Esto hay como algo que, o sea, si yo pongo santuario en Google, ¿me va a aparecer una imagen? Puedes buscar tal vez santuario Biblia y yo creo que ahí te va a aparecer. Ah, ya. Quizá me aparezca santuario Biblia. La naturaleza. Sí, exacto. Sí. Entonces, este sumo sacerdote entraba a
al lugar más especial. ¿Ya? Y en ese lugar es donde ocurría algo, como que era un botón de reseteo. Se limpiaba luego todo este lugar, porque imagínate, llevaban corderitos, había sangre de por medio, No tan higiénico, no tan olorosito. habían varias cosas. Entonces, una vez al año ocurría una ceremonia especial. Y esta persona, el sumo sacerdote, entraba allí. Y tú mencionaste algo, tú dijiste, tal vez Jesús ya no hace nada. Claro. Y ahí qué difícil es confiar. En algo que pasó cuando yo todavía no existía, Claro. y que pueda cubrir algo que como que se entregó cuando no se sabía lo que yo podía cometer O, todavía. claro, o como mencionabas, pensar en que esto ocurrió y como que Jesús ya no está haciendo nada. Claro. Pero es que está haciendo cosas. Chan, chan. Como no que estaba sentado. No, jamás. Cristo jamás va a estar Tú dices sentado porque decía que estaba sentado a la diestra del Padre, ¿no? Sí, Claro. sí. Pero mira, está haciendo cosas además. Después que en esta maqueta, ¿no? Nosotros, y puede que tú estés allí queriendo decir, wow, ¿y cómo entiendo esto? ¿Cómo lo veo mejor? ¿Cómo lo puedo dilucidar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vaya y descargue la guía Descargue la número guía. 9. Y Dama, la tarea ahora va a ser No, para sí, ti. Esta semana. Y va a es que estar este intenso. episodio es muy profundo porque Sí. aquí está inmerso el tema de la salvación. Ujú. Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era simplemente un modelo, Claro. era una sombra Ujú. del verdadero tabernáculo, no elegido por el Exacto. hombre, elegido por Dios. ¿Verdad? Pues dijeron que era una maqueta Sin duda. de algo. ¿Ya? ¿Y dónde Porque- está porque ese finalmente- tabernáculo ahora? Y ahí Aquí. está, mira, el libro de Hebreos. Y quizás por tiempo no vamos a alcanzar a profundizar. Yo miro aquí el tiempo y ya estamos, pero para cerrar. Pero Ha estado bueno el Ya, pero episodio. yo quiero respóndame esta dejar pregunta, por varias favor. cositas allí. Allí Hebreos capítulo 8 dice, estos sirven, ¿cierto?, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te mostraré en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el Ujú. suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Exacto. Cuando nosotros hablamos del santuario, Juan en Apocalipsis ve el santuario y ve el santuario, el verdadero tabernáculo, Ujú. el tabernáculo que está en el cielo, Ujú. en donde nosotros podemos mirar y entender que ¿qué hace Jesús hoy? Después que murió, después que vino aquí a esta tierra, después que tuvo un solo sacrificio de amor que fue suficiente para salvar a la humanidad, Jesús sigue intercediendo Claro. por sus hijos en el cielo. Como decía ahí, mediador. Jesús sigue mediando, intercediendo entre Dios y los hombres para, por un pacto establecido, ¿cierto?, sobre mejores promesas. Y mira, yo quiero mencionar algo y quizás con esto ya ir cerrando. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Este texto es clave. ¿Y por qué estoy leyendo estos textos? Para aquel que está allí acompañándonos. Porque desde nuestros primeros episodios dijimos que hay muchas dudas que podemos tener, Sí. pero la única que puede mostrarnos, la única que puede señalarnos el camino es la Biblia. Así es. Es el faro que Dios dejó para nosotros. Y cuando hablamos de una deuda, cuando hablamos de recibir el pago de esa deuda, de ser absueltos de culpa, cuando hablamos de que alguien vino y pagó esa deuda, estamos refiriéndonos 100% a Jesús. Así es. Pero también tenemos que entender esto. Dama, tú mencionaste algo clave, pero si Jesús ya murió en el pasado, ¿qué tiene que ver conmigo? Si eso ya ocurrió. Pero es que siguen habiendo personas en esta tierra, sigue habiendo necesidad de salvación Así es. y Jesús sigue haciendo un trabajo maravilloso en el cielo. ¿Cuál es? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Ujú. Cristo nuestro abogado, dice el título. Ujú. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ujú. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo El justo. el justo. Así es. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Querida dama, queridos amigos,
aquí, en la palabra de Dios. El libro de Hebreos está lleno de temáticas y profundiza mucho más el tema de los simbolismos del santuario, los simbolismos de cada uno de los personajes que habían allí, como Claro. decía Sofi, y aludiendo de manera especial al sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que una vez al año entraba a este tabernáculo, no entraba al santuario. Tabernáculo y santuario es la misma, sinónimo. es un sinónimo. Todos los días el sacerdote entraba al lugar santo. El santuario estaba dividido en dos. El lugar santo, que era en donde se ministraba todos los días. Las personas tenían acceso a la salvación todos los días, Ah, eso es muy al lindo. perdón todos los días. El sacerdote oficiaba todos los días para Claro, mañana y tarde. reencontrar, ¿cierto?, al hombre con Dios Ujú. y que él sintiera ese perdón. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, aquel líder espiritual, intercedía por todo el pueblo. Eso Sí. se llamaba el Yom Kippur, o el día de la expiación. Esa palabra dijiste en Sí. Y eso significaba que era el día en donde el juicio pasaba para toda la nación de Israel, Ujú. para todo este pueblo de Israel que estaba peregrinando en el desierto. Y ese día era un día en donde todos tenían que poner sus vidas a cuentas con Dios. Incluso, es más, el sumo sacerdote que entraba tenía que poner él primero su vida a cuentas con Dios Ujú. y después de ello interceder por el pueblo. Y ese día era en donde también, ¿cierto?, venía por parte de Dios el perdón y la restauración espiritual para toda la nación. Comenzaban un nuevo capítulo, una hoja en blanco, una historia desde cero. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos el tema del santuario, en el Antiguo Testamento es simplemente un modelo pedagógico, un modelo práctico, como decía Sofi, de lo que ocurrió después cuando Cristo Claro. viene, paga la deuda. Yo Es digo nuestro siempre, cordero, ¿no? claro. Y una persona con la que yo estudiaba la Biblia un tiempo atrás, me dice, o sea que pastor, cuando Jesús vino dejó sin trabajo a todos los sacerdotes. Tal cual. Es más. Porque ya no se iban a necesitar más animales Así es. sacrificados. Así es. Ya no se iban a necesitar más corderos. Claro. Porque el verdadero cordero Había estaba llegado. viniendo a morir por la humanidad. Exacto, y adivina qué más, dama. No solamente cordero, sino que ahora, adivina quién es nuestro sumo sacerdote. el que hace esta labor de una vez al año. Ajá. Cristo También es Jesús. Exacto. ¿Y Entonces, eso dónde lo dice? La le da Biblia. sentido a todo. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo pienso, y con esto, queridos amigos, no quiero yo causar temor, pero cuando yo entiendo que si tengo un problema con mi vida respecto de errores que he cometido, faltas, situaciones complejas, y llamémosle como la Biblia lo dice, pecados, el sentimiento de culpa siempre me va a perseguir hasta que yo vaya a quien debo ir, que es a Cristo Jesús. Así es. Y en humildad pueda pedir primero el primer paso, ¿cierto?, que es reconocer mis errores. Ujú. En segundo lugar, arrepentirme de corazón. Y en tercer lugar, pedir el perdón de Jesús. Ujú. Pues es la sangre de Jesús la que me cubre ahora de todo pecado, Ujú. la que ahora me deja libre, y las vestiduras de Jesús pasan a ser mis vestiduras. Y entonces ahora yo tengo por medio de mi abogado acceso a la salvación. Ujú. Y entonces cuando yo hablo de todo esto, yo no debo tener temor. ¿Por qué? Porque si mi deuda está saldada, si Jesús pagó mi deuda, yo no tengo problema y sentimiento de culpa. Sí. Porque mi vida ha sido perdonada, porque mi vida ha sido restaurada. El problema del ser humano es que como esto es gratis, no lo valora. Nosotros valoramos algo cuando tenemos que pagar, Claro. cuando vemos allí dinero de por medio, cuando hay una transacción, yo lo valoro. ¿Por qué voy al gimnasio, como tú lo decías? Porque pagué y tengo que ver mi plata y tengo que Claro. tratar de responder a esa transacción monetaria. Claro. ¿Por qué a veces no se disfruta? ¿Por qué a veces no se valora? Porque es completamente Gratis. gratuito. Así es. Y eso es también lo que lo hace tan difícil de acceder y tan difícil de obtener, Mm. porque no valoramos que realmente el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que nos creó, un día se despojó de sus vestiduras. Sí. Filipenses lo menciona, Filipenses 2, léanlo. Vino a esta tierra, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, al Querida final dama. hay que dar un paso de fe nomás. Sin duda alguna.
y sacar como esa incredulidad y decir como ya, esto parece grande, parece un regalo y no parece estafa, es real. Y ¿Sabe? es un regalo. Sí, y sabes, Dama, yo me quedo con esto. Hemos hablado de ropas, hemos hablado de corderos, hemos hablado de edificios, hemos hablado de una corte. Yo Tantas- tenía un rompecabezas realmente hasta el final que... Pero imagina esto. ¡Wow! Sabes demasiado. Claro, pero imagínate esto. Y tal vez a quien nos escucha, quédate con esto. Todas esas analogías tienen un solo propósito. Dios está queriendo explicarte que quiere estar en paz contigo y que ya hizo todo. Y que tu deuda ya está Ya pagada. está pagada. Solo que yo debo ir con un espíritu de humildad Claro. y decir, Señor, Lo acepto. acepto, Acepto, lo quiero. acepto que tú pagues mi deuda. Así Acepto y necesito estar a cuentas contigo. Así Acepto que estés dispuesto a perdonar mis es. pecados. Eso. Acepto que estés dispuesto a darme una segunda oportunidad. Claro, una vida nueva. Acepto que me pongas enfrente una hoja en blanco Eso. en donde yo pueda comenzar a escribir una nueva historia y un nuevo capítulo desde cero en mi vida, sabiendo que tú ya perdonaste mis errores pasados. Así es. Qué bonito. Wow. Hoy, chicos, qué gran capítulo. Así es, en Qué todo gran- sentido. En todo sentido. Bueno, Sí, gente, no es Perdón, nos extendimos. yo necesitaba entender bien Sí. esto, ¿ok? Pero es que, wow, o sea, partimos hablando de deudas monetarias, pasamos a deudas que a veces emocionales, que a veces nos pesan. Y he entendido un poco más acerca de ese perdón que hablaban capítulos anteriores. Sí. Está buenísimo. Chicos, Damián, yo no sabía que sabías tanto. No. Quedé así como, chicos, de verdad, no. Que no te yo- quepa duda. Es que quedé, a mí me gusta aprender, me gusta mucho aprender y esto lo encontré demasiado interesante, así Y que... no siempre le ponemos Ujú. atención y no siempre hablamos del santuario. Ujú. Claro, Y yo allí nunca lo está- había escuchado. Y allí está explicado el concepto de la salvación en el Antiguo Qué Testamento importante. y que es simplemente una sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde está el problema del ser humano? Y me tiro un facto. Un facto y me voy. Tiro De este hecho, sí. facto y me voy. De hecho, ya tenemos que irnos. Claro. Se me olvidó. No. Me desconcentraron. El facto que quiero tirar. No sé si es un facto. Sí, Pero déjame eso, decirte el algo. parche de Claro. antelaría, porque Sí. Damián aprendió hace una semana nomás lo que era un facto. Aquí viene. El facto es el siguiente. El problema no está en que Dios no nos perdone. Dios sí nos perdona. Ujú. El problema está en que a veces nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Pero Cristo Buenísimo. Así es. ya pagó la deuda. Así es. Cristo ya hizo su parte. Ujú. Solo yo tengo que ir y aceptar ese sacrificio de amor. Así es. No sé si era facto. Es un facto, tremendo facto. O bueno, ya. Me Con eso encantó. cerramos, ¿no? Con eso cerramos. Cerramos con ese Eso facto de cerramos. Damián. No hay nada más Nada que más que decir. decir. Nos despedimos. Nos despedimos. ¿Quieres hacer tú la despedida, Damián, después de ese gran facto? Guau, sería un honor. Ya, dale. Amigos, que tengan una linda jornada. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Y nos vemos ya en el último episodio de Estación 7, episodio 10 la próxima semana. Próximo viernes A las 7. a las 7 en En Estación Estación 7. 7. Eso. Nos vemos. Nos vemos.